Buenas noches, mis hermanos. Un gusto poder estar una vez más unidos a través de la tecnología. Hoy, mis amados, pues tengo, gracias a Dios, el privilegio de poder compartirles la palabra. Y bueno, pues es una realidad que en este tiempo lo que nos une mayormente es la tecnología. Sin embargo, el lazo más hermoso, que es la sangre de Jesucristo, es el que nos mantiene en unidad. Hoy, mis amados, pues es necesario que continuemos con las enseñanzas de la senda antigua, pero también quiero, antes de entrar en tema, compartirles una palabra que sé que va a ser de edificación, a manera de que la recordemos, porque es una palabra que a través del tiempo la hemos platicado y por lo menos a mí me ha sostenido en momentos de gran dificultad. Y aun cuando sabemos que no estamos en crisis, sino que estamos en Cristo, hoy se las quiero compartir. Y esta está en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, verso del 8 al 10. Y la palabra dice: pero tú, Israel, y en vez de que diga Israel, le puedes colocar tu nombre. Pero tú, siervo mío, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Amén. No temas. Guárdalo en tu corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Mi amado, en estos tiempos, nuestro sostén, nuestro escondedero, nuestro lugar secreto, el lugar perfecto es el Señor. Nada, mis amados, nos puede robar la paz a menos de que nosotros demos autorización. Y yo quiero insistirte una vez más, mi amado, es el Señor nuestro refugio. Es el Señor quien nos rodea por delante y por detrás, y su mano de poder está sobre nosotros. Ciertamente, mis amados, el Señor no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado, su mano de poder está a nuestro alrededor. Y ciertamente quiero dejar en tu corazón esta palabra e insistir en algo. En estos tiempos, mayormente tenemos que buscar el rostro de Dios. Mayormente tenemos que buscar el consejo del Padre. Aumentar, mis amados, nuestro tiempo de lectura. Necesitamos tener, tal y como dice la palabra de Dios, esa respuesta sabia cuando alguien demande de nosotros alguna explicación de la palabra, alguna explicación de por qué nuestra fe está puesta en Cristo. Tenemos que tener las armas, y las armas solamente nos las da la Escritura. Quiero insistirte, hace tiempo nos habíamos quedado en el libro de Ezequiel y era nuestra siguiente revisión. Quiero que sigas avanzando en la palabra, continúa leyendo la palabra. Aliméntate asombrosamente de la palabra, porque ese es tu sostén, hermano. Bueno, pues sin más por el momento, sin mayor preámbulo, vamos a empezar con la enseñanza de esta noche. Y así como lo ves en tu pantalla, le he puesto el mensaje: necesitamos al experto. Mis amados, yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en HP, y obviamente pues yo tenía el conocimiento de la universidad, pero no se comparaba en nada con el conocimiento
de aquellos que ya se habían desenvuelto en diferentes áreas, en el área en la que yo trabajaba. Y cuando yo me atoraba, me acercaba a mi jefe y tan solo me decía, esto es así, y rapidito. Y cuando él no sabía, él le decía, vamos con el experto. E íbamos con un hombre que le decían el gurú. Y este hombre, ya conocido como el gurú, era aproximadamente un hombre de 60 años, con el cabello súper largo, más abajo, casi llegando a más, casi a la espalda baja, amarrado. Era el único que vestía de jeans en toda la organización, con playera blanca. Nadie le decía nada, tenía el estacionamiento del jefe y hablaba muy patéticamente, pero él era el experto y ganaba lo que quería. Ahora, si eso sucedía en una corporación, en cosas naturales, hoy yo quiero hablarte del experto, el cual nos puede guiar de manera sabia en nuestra trayectoria en la senda antigua. Así que quiero pedirte, mi amado en el Señor, que me acompañes en la Biblia, que tomes tu Biblia ahí quizás en la comodidad de tu casa con una coca. A mí no me gusta, pero yo sé que a ti sí, con un té, con un vaso de agua, y abre tu Biblia y vamos al libro del Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 24, y vamos a leer lo que le dice la Escritura. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La senda antigua, en pocas palabras, se trata de seguir a Jesús, mis hermanos. Se trata de seguir sus pasos. Y este versículo me llama mucho la atención. Pero hay unos más arriba que te quiero describir para que tomes sabor la palabra. Antes de que Jesús hablara esto, diera la noticia delante de las personas, Él en un momento se acerca a sus discípulos y los exhorta a imitarlo, los exhorta a seguirlo, pero sin pretexto. Y en ese momento, momentitos antes, Pedro había provocado un pequeño momento de dificultad. Pedro, al escuchar que Jesús estaba declarando que le era necesario ir a la cruz, él declaró, Jesús, ten compasión de ti. Que esto no te suceda. ¿A qué voy? Pedro estaba diciéndole al maestro, al experto, no mueras por nosotros. Y Jesús se pone muy disgustado y le dice, vete de aquí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es esto, mis amados? En ese momento yo veo entre líneas que Jesús estaba discerniendo el pensamiento, no solo de Pedro, sino el pensamiento de muchos de los discípulos. Porque muchos, al no expresar nada, ellos hacían conjeturas internas donde al comprender solo lo que había en su entorno, no discernían lo que Jesús decía. Por lo tanto, muchos de ellos, incluyendo a Pedro, mis amados, no asimilaban lo que ni siquiera estaban pensando. No asimilaban lo que decían. Y ahí es donde yo veo a Jesús entrar. Porque les dice, no coloquen la mirada en las cosas de la tierra. No coloquen su esperanza en lo que les está rodeando, sino que colóquenlas en el Padre. Y yo veo a Jesús
volteando a observar a todos, diciéndoles, ustedes dicen, tengan compasión de mí, que yo tenga compasión de mí, pero la realidad, mis hermanos, es que yo veo entre líneas algo. Jesús les está diciendo, yo les digo a ustedes que si no muero por cada uno de ustedes, si no hago lo que está planeado completamente por el Padre, el destino de cada uno será el crujir de dientes. El destino de cada uno será vivir alejados, porque la vida que están llevando, ninguno de ustedes podría salvarse, sino que irían directo al infierno. Y yo sigo leyendo la palabra y encuentro que les está diciendo entre líneas, aun cuando ustedes padecieran mucho, si yo no los rescato, no pago a precio de sangre su eternidad, seré en el fuego que nunca se apaga. Pero si yo doy mi vida por ustedes, les estaré entregando en totalidad la victoria. Pero entonces ustedes tendrán que tomar una decisión. Y su decisión será seguirme, negarse a ustedes mismos, pero también imitarme. ¿A qué voy con esto, mis amados? Y en esto toman claridad los versículos que acabamos de ver. Aquella persona que se niega a sí mismo es aquel que va y pisotea su orgullo y se presenta humillado delante de los ojos de Dios como si fuera un mendigo, como si fuera una persona sin techo, a extender su mano en total necesidad, sabiendo que la amorosa mirada del Señor es lo que nos transforma, es lo que nos liberta, es lo que va a producir que nosotros seamos transformados. Y esto mismo que te comparto, que lo veo, también lo asimilo que fue lo mismo que hizo Jesús. Y quiero mostrártelo, porque Jesús, caminando en tierra, en búsqueda por rescatar la humanidad, la Escritura nos describe qué fue lo que Él hizo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7. Dice la palabra: cuando Cristo estaba en la tierra, con voz fuerte y muchas lágrimas ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte, dejando por un lado lo que Él podía decir, lo que Él podía mostrar. Es decir, mis amados, veo a Jesús colocado, humillado delante del Señor, porque el Señor es el único que podía escuchar su clamor, porque Jesús era el único que tenía la capacidad de obedecer profundamente al Padre. Y yo encuentro aquí algo muy interesante, muy necesario de poder comprender, y es que el clamor, la obediencia y el negarme a mí mismo, el que nos neguemos a nosotros mismos, son las huellas que Jesús nos deja para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Quizás nos parezcan estas huellas difíciles de seguir, pero hay algo interesante. Son las mismas huellas que nos dejó Jesús para que nosotros podamos ir en un camino ascendente hacia el avivamiento, en un camino ascendente para vivir en el fuego ardiente del Espíritu Santo, para poder declarar lo que decía el profeta Jeremías: hay un fuego en mis huesos, el cual no puedo soportarlo, el cual no puedo sufrirlo. Es necesario que nosotros, teniendo el entendimiento que deseamos estar en la senda antigua, caminemos en clamor, caminemos en obediencia, caminemos en arrepentimiento, caminemos negándonos a nosotros mismos. Pero también yo veo algo que Jesús nos deja como enseñanza. La senda antigua, mis amados, también nos describe el servicio. Servir al Señor con un espíritu fervoroso. Servir al Señor es la evidencia de que tú y yo
fuimos librados de un enemigo más poderoso que nosotros. Mira lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1, verso 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Cuando nosotros empezamos a conocer el ministerio de nuestro Señor Jesús, y nos es muy fácil encontrar lo que Él hacía. Él predicaba, Él enseñaba, Él sanaba, Él liberaba, Él hacía misericordia. Por esto, mis amados, cada una de las cosas que describe la palabra que Jesús hacía son las huellas que nosotros debemos seguir. Por eso platicábamos hace poco que la senda antigua, todos la quieren, todos la buscan presumir, pero no la pueden tener. ¿Por qué? Porque a muchas personas les gusta ser servidos, pero no servir. Y aún nuestro Señor Jesucristo declaró: yo he venido a servir y no a ser servido. Y aún lo podemos ver a través de la Escritura. Hubo alguien que comenzó a servir para prepararle el camino al Señor. Y este fue Juan. Juan, mis amados, quiero que lo imagines. Venía el Salvador, venía el libertador de los cautivos, venía el Hijo de Dios hecho carne para transformar a cada uno de nosotros. Pero el camino tenía que ser limpiado. ¿Cuál habría sido la gran tarea de Juan? Piensa, ¿qué era lo que tendría? ¿Cómo habría tenido que preparar el camino? Yo lo veo: guerra, mucha guerra, el aislamiento, la rendición total al Señor, pero también una comunión continua con el Padre, una negación total, mis hermanos. ¿A qué voy con esto? Nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos preparando el camino para el día del rapto. Estamos preparando el camino para que seamos levantados en los aires. Por eso la senda antigua, mis hermanos, nos exige servicio de la misma manera que lo hizo Juan, de la misma manera que lo hizo nuestro Señor Jesús. Pero si no nos desgastamos por hacer eso, entonces, ¿cómo será preparado el camino? Quizás pienses: bueno, Dios lo puede hacer solito. Pero ¿sabes algo? Yo encuentro en la palabra que Dios siempre buscaba la intervención de un hombre. Siempre buscó la intervención de uno dispuesto para establecer el reino, de uno dispuesto a ser usado para manifestar la gloria de Dios, de uno dispuesto para ser su herramienta. Y tengo noticias, mi amado, de acuerdo a la Escritura, tú eres su martillo, tú eres su herramienta, tú eres aquella herramienta con la cual el Padre quiere golpear el mundo espiritual. ¿Y cómo vamos a golpear el mundo espiritual? A través de la oración, a través del clamor, de súplicas, de ruego, de obediencia, de evangelismo, de rendición, de arrepentimiento. Pero también, mis amados, este es el tiempo en el que tus talentos, en el que todas tus fuerzas tienen que ser imprimidas en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque el propósito es que sea establecido el reino de los cielos en la tierra y el Señor a través de ti cambie la atmósfera donde vives, cambie la atmósfera donde te mueves. Porque, mis amados, la Escritura también dice: las tinieblas cubrirán la tierra, mas a ti no llegarán. Pero es porque hubo uno que se levantó a buscar el establecimiento del poder, de la gloria, de la manifestación del reino de los cielos, estableciendo las obras del Señor.
Si alguien está dispuesto ahí, ¿qué tal si escribes: yo estoy dispuesto a servir al Señor? Yo estoy dispuesto a clamar. Yo estoy dispuesto a hacer guerra. Yo estoy dispuesto a ser martillo en las manos del Señor. Aleluya. Mis amados, pero la senda antigua también involucra una llenura del Espíritu Santo, llenura total, llenura abrumadora, llenura en la que nadie pueda decir: estaba medio lleno. No, absolutamente lleno. Mira lo que dice la Escritura. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2, y dice la Escritura: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mis amados, el Señor nos llamó primero a ser llenos del Espíritu Santo. Y una vez llenos, que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros, entonces viene el propósito: para que sirvas, para que hagas algo en el Señor. Mi amado, quiero recordarte lo que dice la Escritura. Tú eres escogido, estás sostenido por la diestra del Señor. De acuerdo a la palabra, tú le causas complacencia a Él. Por eso Él determinó derramar su Espíritu sobre de ti, para hacerte a ti uno con Él, para provocar de ti un templo donde habitar, para generar en ti una manifestación en unidad con el Padre, para que juntos bajen el cielo a la tierra. ¿Alguien necesita ese cielo en su casa? Mi amado, si tú y yo analizamos un poco, dice la Escritura que Jesús hablaba con el Padre. Y Él no hacía nada sin que el Padre se lo dijera. Y yo me imagino a Jesús viendo a los leprosos y volteando a ver al Padre: Padre, en los cielos hay leprosos. Y me imagino al Padre diciendo: no, Jesús pensando: el Padre me envió a la tierra a mostrar el cielo, por lo tanto en la tierra no puede haber leprosos. Y la palabra dice que Jesús limpiaba a los leprosos. Necesitamos saber que el Señor nos escogió para establecer el cielo en la tierra, hermano. Esas son las sendas antiguas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a la Escritura, el Señor usó algo muy loco: la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque a través de la locura de la predicación podemos alcanzar a uno más. Si alguno de ustedes está dispuesto a predicar, ¿qué tal si escribe ahí en la caja de comentarios: estoy dispuesto a que mi boca sea usada por el Espíritu Santo? Mi amado, la predicación también trae manifestación. Dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, limpiarán leprosos, sanarán enfermos. A la vez que tú predicas, son libres los endemoniados, son sanados los enfermos, limpiados los que están en pecado. Mi amado, tú y yo fuimos llamados para libertar al esclavo, para romper los yugos de esclavitud, para desbaratar toda obra de opresión, pero también, mi amado, para cambiarle el destino a la gente que amamos, para cambiarle el destino a la gente que nos presta sus oídos. Mi amado, por eso la senda antigua involucra vivir lleno del Espíritu Santo para traer el cielo a la tierra. Amén. Por eso, mi hermano, va tan unido servir y ser lleno. Porque si tú vas a servir haciendo guerra espiritual, necesitas ser lleno del Espíritu. Si tú vas a servir arrebatándole almas a Satanás,
predicando el evangelio, necesitas ser lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque solo llenos del Espíritu Santo podemos mostrar la misericordia del Señor. Solo llenos del Espíritu Santo damos a conocer su misterio de gloria. Mi amado, si tú estás dispuesto, tan solo escribe ahí: yo me rindo a su voluntad para que Él me guíe y hoy sea lleno de su Espíritu. Vamos a la Escritura, mi hermano, y quiero mostrarte a qué te quiero llevar con el servicio, con ser lleno del Espíritu Santo, con seguir las pisadas de Jesús. Vamos al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 79. Y la Escritura dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Al momento de estar estudiando, mis hermanos, encontré una realidad. Estas tinieblas y esta sombra de muerte en las cuales hay muchos inundados no son otra cosa que la ignorancia y la maldad, mismas que son un velo en los oídos, en los ojos, en el entendimiento de la gente. Por eso la palabra dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la verdad. Es decir, mis amados, cuando hay una persona velada, no se da cuenta de que está engañado por Satanás, está atado. Hay yugos en sus manos, en sus pies, en su cintura, que no le permiten conocer la libertad y ser libre. Es decir, mis amados, por eso la Escritura me muestra que necesitamos ser impartidos del Espíritu Santo para que la autoridad y el poder del Señor puestos en nosotros provoquen que ese velo sea arrancado, provoquen que los yugos sean podridos, provoquen que cuando tú abras tus labios, la palabra que el Señor te dé traiga el cielo a la tierra y haya sanidades, liberaciones, transformaciones, nuevos nacimientos. Pero por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero que pensemos algo. ¿Qué mejor, mis amados, que estos tiempos para hablarle a los nuestros acerca del Señor? Hablarle a aquellos que el Señor nos ha dado como herencia, a nuestros hijos, a nuestros padres. ¿Por qué? Quizás preguntarás, pero yo ya les he hablado y no quieren. El Señor hablaba a mi corazón profundamente y me hacía entender que este es el tiempo donde hay una gracia especial sobre de ti a causa del amor que tiene el Señor por su propio nombre, para que Él te use y puedas hablar vida, para que puedas impartir bendición, desatar misericordia y que ninguno de tu casa se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay alguno dispuesto en línea, puede declarar: mis labios ahora son fuente de vida. Mis labios ahora son fuente de gracia y son puestos para el servicio del Señor. Mi amado, quiero colocar otro ladrillo más. La senda antigua, mis amados, se trata de ser un eco de la voz de Dios en la tierra. ¿Y qué es un eco? La repetición de algo. Por eso necesitamos, para cumplir ese eco de la voz de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu y servir con un espíritu fervoroso para que genuinamente cumpla el propósito la palabra. Porque ciertamente, si recuerdas, está la parábola del sembrador. Sale el sembrador a sembrar, avienta la semilla, pero solamente hay un tipo de tierra en el cual da fruto.
Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que esa semilla lanzada caiga en esa buena tierra. Amén. Es decir, mis amados, y con esto quiero mostrarte algo importante que tenemos que aprender. El Señor nos llamó tal cual somos. Tenemos que ser genuinos, no imitar a nadie. Porque es muy fácil querer imitar a alguien con gran experiencia. Es muy fácil querer imitar a alguna persona. Pero mi amado, tú y yo, y cada hombre y mujer en la casa del Padre, en el cuerpo de Cristo, tiene su propio llamado. Tiene su propia forma de ser. No imitemos a nadie. Pero también, mis amados, no busquemos imponer ciertas conductas. Y quiero mostrártelo. ¿Qué habría pasado, mi amado? Que tú al llegar a la iglesia por primera ocasión te toparas en la puerta con alguien y te dijera: oiga, si no puede entrar, cámbiese de ropa, córtese el cabello, a ver, no, tírese el chicle, a ver, no, sonría. Oye, ¿no? Por lo menos yo voy en contra de eso. Es decir, mis amados, el amor tiene que ser nuestra principal vestimenta. El amor tiene que ser la principal conducta. Y todo lo demás se va colocando paso a paso. Eres renovado conforme al Espíritu. Eres transformado de acuerdo a la palabra. Por eso nuestra conducta tiene que ser principalmente el amor. Pero también, mis amados, no vivamos de apariencia. Por eso la Escritura declara: este pueblo de labios me honra. ¿Por qué? Porque delante del Señor estamos desnudos y abiertos. El Padre no puede ser burlado. Él conoce genuinamente quién lo ama, quién lo honra, quién lo obedece, quién en realidad se entrega al Señor. Pero hay muchos de nosotros que tan solo decimos sí, y no es un sí genuino. De hecho, me ha tocado escuchar a gente que dice: sí, es que Diosito está con todos. Sí, es que yo le oro mucho a mi Diosito. Sí, es que yo le amo mucho. Es tan bueno Diosito. No, mi amado. Una persona que vive por apariencias no conoce al grande, al poderoso, al asombroso, al eterno, al único Dios del cielo. Y si nosotros no queremos vivir por apariencia, necesitamos conocer urgentemente al verdadero Señor, cuyo nombre es eterno. Mis amados, sepamos que todo se trata de examinarnos. Por eso cuando comenzábamos esta serie de hablar de la senda antigua, la palabra nos dice: paraos en los caminos, examinémonos, detengámonos y examinemos nuestra conducta, examinemos nuestra vida espiritual, examinemos si verdaderamente vivimos de apariencia o vivimos conforme a la palabra. No se trata, mis amados, de la condición física. No se trata de lo que hagamos o dejemos de hacer. Se trata de a quién estamos siguiendo. Y la senda antigua se trata de ir tras las huellas del Señor. Se trata, mis amados, que la gente a la cual amamos no vea al gruñón, no vea al gritón, no vea al mandón, sino vea el reflejo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en tu propia vida. Y justamente esto es totalmente contrario a la religión. Mostrar a Dios fue lo que provocó que mataran a Jesús. Los religiosos no toleraron eso. Por eso quiero mostrarte algo en la Escritura, para que podamos comprender la importancia de ser genuinos,
de ser de un solo sentir con el Señor, de vivir completamente buscando honrarlo a Él. Acompáñame en tu Biblia, por favor, ahí en la comodidad de tu casa, con un té, quizás con un pan, no sé, tú sabes cómo hacerlo más ameno, con un café. Vamos al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 36. Lucas 5:36. Dice la Escritura: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y le pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y quiero que visualices algo. El vestido viejo, mis amados, es la parte visible del hombre. Nuestras conversaciones, nuestro carácter, es decir, la vida común de un pecador. Pero el vestido nuevo es la vestimenta, es la vida que el Señor nos da. Dos cosas bien diferentes. Pero si nosotros intentamos combinarlas, ninguna de las dos lucirá. Por eso la Escritura nos invita a que nos despojemos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de ver a Dios en nosotros, en vez de ver al Espíritu Santo en nosotros, va a ver nuestro mal testimonio. Y eso va a provocar que aquellos que nos miren se van a alejar del Señor. En vez de que centren su mirada en aquel que habita en nosotros, en aquel que hizo la obra en la cruz, ellos van a estar viendo nuestra carnota. Y de acuerdo a la Escritura, tú y yo no somos medios convertidos. En la Escritura nos muestra que somos el pueblo de Dios, donde su reflejo permanece, donde su bendición baja. Por lo tanto, mis hermanos, no parchemos nuestras malas conductas con un trozo de amor. No parchemos nuestras conductas con una apariencia de santidad, sino que despojémonos de aquello que no puede sentarse a la mesa del Señor. ¿Alguien está dispuesto a hacerlo? ¿Alguien puede escribir ahí en los comentarios para que yo sepa que está sincronizado? Yo me voy a despojar de aquello que no se puede sentar a la mesa del Señor. Mi amado, vuelvo a repetirlo. No parchemos el pecado con lienzos de santidad. Guárdalo en tu corazón. ¿Por qué? Porque la senda antigua se trata de una total transformación. No parches tu vida. Deja que el Señor te transforme completamente. Si volvemos a esta parábola, mis amados, podemos ver que también nos está marcando el inicio y el fin de temporadas. El vestido viejo refleja la ley. El vestido nuevo refleja la gracia. El tiempo de la ley, el tiempo de la gracia. Y ambas son totalmente incompatibles. Si tú buscas mezclarlas, destruirás el propósito de ambas. Desbaratarás el resultado perfecto que ambas tienen. Por eso, mis amados, no podemos mezclar la gracia con la ley. No podemos mezclar el viejo hombre con el nuevo hombre. No podemos mezclar el entendimiento del hombre con la sabiduría de Dios. No podemos mezclar nuestras obras carnales y decir, son bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna de estas armoniza. Y te lo voy a poner en un ejemplo bien real. Es como si nuestro Señor Jesús hubiera dicho, ¿qué creen, mis amados? Como yo voy a ser de dos pueblos uno, quiero decirles que el cristianismo es el complemento del judaísmo. Hasta lo oyes y dices, ¡ay, qué ole!
Es lo mismo, mis amados. No podemos mezclar nada. Por ello, este mensaje se trata de hoy decidir, determinar una cosa, seamos firmes en ella, a fin de que podamos imitar a nuestro modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque si lo imitamos, automáticamente nuestras pisadas caerán en su senda. Qué bonito, ¿verdad? Si tú te das cuenta, Jesús en toda la Escritura nos muestra cómo fue su servicio. Y Él nos invita a que nosotros sirvamos. Nuestro Señor Jesús lavó los pies de sus siervos. Él declaró públicamente: yo he venido a servir, no a ser servido. Jesús no echó fuera a aquella mujer pecadora que enjugaba con sus lágrimas sus pies. Jesús no aplaudió los negocios turbios que existían dentro de la casa del Padre. No aplaudió el maquillaje de la religiosidad, sino que lo denunció como una práctica hipócrita. Es decir, mis amados, Jesús en carne vino a manifestar el fin de una temporada y el inicio de otra, el fin de la temporada de la religiosidad, de la inmoralidad, de la tibieza, y el inicio de la temporada de vivir en el Espíritu. Esa es la senda antigua. Buscar vivir conforme al Espíritu. Por eso la palabra declara que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios escuchando el mensaje? Si tú eres ese hijo de Dios, ¿qué tal si escribes ahí: yo soy guiado por el Espíritu de Dios? Mis amados, quiero ir terminando el mensaje con esto. El inicio y el fin de cada temporada espiritual es marcada por decisiones. Vuelvo a repetirlo. El inicio y el fin de cada temporada espiritual es marcada por decisiones. Si tú y yo vemos la Escritura, Dios el Padre es el dueño de todas las temporadas. Él mismo las coloca delante de nosotros. Por ejemplo, hay temporadas naturales como la primavera, el verano, el otoño, el invierno, mismas en las que entramos naturalmente. Pero hay otras temporadas, mis hermanos, como el ir de la muerte espiritual a la vida espiritual, donde tú personalmente decidiste recibir a Cristo en tu corazón. Para cambiar de muerte a vida, tomaste una decisión. Pero también otra temporada, ir del alimento lánguido, sin vitamina, a tomar un alimento sólido, robusto. Pero ¿cuál fue tu decisión? Ir a buscar con lágrimas en la palabra el maná que te levantaría del momento difícil. Pero también hubo otra temporada, ir de ser árido, totalmente infructífero, que todo te sale mal, a pasar a ser fructífero. ¿Y cuál fue la decisión que tú tuviste que tomar? Confesar y examinar tu pecado, mostrarle al Señor tu dependencia e ir en guerra rompiendo la maldición. Por lo tanto, mis amados, la senda antigua exige decisiones. Y hoy, mis amados, la decisión de esta noche es si tú vas a determinar, si tú vas a decidir imitar a Jesús o parchar tu vida pecaminosa con lienzos de santidad. Y termino con esto. Primera de Juan, capítulo 2, verso del 4 al 6. Dice la Escritura: si alguien dice, lo conozco bien,
pero no guarda sus mandamientos, obviamente es un mentiroso. Su vida no coincide con su palabra, pero el que guarda la palabra de Dios es la persona en quien vemos el amor maduro de Dios. Esta es la única forma de estar seguros de que estamos en Dios. Cualquiera que diga tener intimidad con Dios debe vivir el mismo tipo de vida que Jesús vivió. Y si hay alguno dispuesto a llevar el mismo tipo de vida del Señor, si hay alguno dispuesto a caminar en las huellas de nuestro Señor, a ti te quiero pedir que ahí te pongas en tus pies. Porque hoy es el tiempo en el que el Señor nos ha llamado a rendirnos, a dejar de vivir por apariencias, a determinar vivir en el Espíritu. Por lo tanto, hoy, mis amados, me gustaría que cerráramos nuestros ojos e hiciéramos una oración. Padre bueno, hoy en el nombre de Jesucristo, queremos aprender a imitar a Jesucristo en su clamor, en su servicio, en su oración. Pero Señor, nosotros vemos en la palabra que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y hoy queremos pedirte, Señor, que tu buen Espíritu, que el Espíritu Santo hoy nos visite, hoy traiga esa frescura, que hoy comience esa nueva decisión, esa nueva temporada. Hoy, Espíritu Santo, levantamos nuestras manos a ti en total rendición, buscando un toque tuyo. Que seamos impartidos por ti, que seamos ministrados por ti, por cuanto el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros. Fluye, Espíritu Santo. Fluye en cada uno de nosotros. Fluye de tal manera que hoy comencemos, Señor, a sentir ese fuego que arde en nosotros, ese fuego que nos impulsa a servir, ese fuego que nos impulsa a clamar, ese fuego que nos impulsa a declarar guerra contra el enemigo, ese fuego, Señor, que provoca, que trae, que seamos hombres en un arrepentimiento, que podamos vivir examinando nuestra vida, trayendo la carga y viviendo tomados del Espíritu. Hoy, Padre bueno, necesitamos un toque tuyo. Necesitamos ser ministrados por ti. Necesitamos ser guiados por ti, Espíritu Santo. Hoy nos rendimos a ti. Ven y trae tu mover, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu mover. Hoy determinamos, Señor, imitar a Jesús y ser guiados por tu Espíritu, Señor. Y ya no, Señor, parchar nuestra vida espiritual con trozos de santidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mi amado, es un gusto que te hayas conectado una vez más. Qué bueno que estás ahí escuchando el mensaje. Pero quiero recordarte, el día de mañana a las 8 de la noche vamos a reunirnos una vez más. Ahora a levantar un clamor, a entrar un tiempo en oración al Señor. No lo olvides, 8 de la noche. También quiero recordarte. Ve preparando los elementos de Santa Cena, no para este domingo, sino para el siguiente. ¿Está bien? Y bueno, mis amados, antes de terminar el mensaje, vamos a honrar al Señor juntos. Vamos a presentar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y ahí, mi amado, levanta tus manos con tu siembra para el Señor. Y si estás cerca de alguno de tus familiares,
¿Qué tal si toman sus manos y juntos se lo presentamos como familia? Y que el padre de familia o la cabeza de familia, sea mujer o sea varón, sea el que lleve la batuta en esta oración. Padre, juntos te presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y te rogamos, recíbelas tú en el reino de los cielos. Hoy las preparamos para que en tiempo propicio sean colocadas en el alfolí. Te pedimos, recíbelas tú, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, honramos tu nombre y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi amado, mi hermano amado, mi hermana amada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Descansa. Nos escuchamos el día de mañana. Buenas noches.